Bueno, el tema de hoy que vamos a desarrollar hoy es el de las estrategias. Dentro de la tríada clásica, digamos, de la didáctica, nos encontramos con la enseñanza y un sujeto que aprende y un sujeto que enseña, ¿sí? Docente, alumno, conocimiento. En función de esto nos vamos a ubicar hoy en las estrategias. No es un tema que se desarrolle muy a menudo, ya que se pone en general el eje sobre las actividades y los contenidos y cómo llevar adelante un proyecto determinado. Lo que vamos a ver en esta clase es cómo dentro de la complejidad del proceso de enseñanza, de cómo se produce la enseñanza, se dan una serie de elementos que es necesario considerar para poder enseñar. Las estrategias desde el sentido común son aquellas condiciones, aquellas opciones que elaboramos para poder llevar adelante un fin determinado. Yo tomo eh, algunos elementos, algunas acciones futuras, las proyecto dentro de mi cabeza y puedo diseñar algunas acciones que me lleven a ejecutar o poder concretar algo que deseo concretar. En el ámbito educativo vamos por el mismo lado. Las estrategias lo que intentan hacer es generar comportamientos determinados. Podría considerarse la estrategia uno de los componentes de la didáctica y también es la que permite la estrategia aprender, tomar, conocer algunos contenidos. El modelo de sujeto al que nosotros queremos arribar está también pensado desde el lugar de las estrategias. Lo mismo sucede en el caso del contenido. La estrategia puede ser considerada también un contenido. Más adelante les voy a explicar por qué. Cuando pensamos en la estrategia, entonces podemos pensarla como una actividad propia del docente, pero a la vez no solamente queda en el lugar del docente, sino puede convertir de él o de la docente, sino que puede ser convertido también en un objeto a ser enseñado, en un contenido en sí mismo. Ejemplo de eso sería el trabajo. Yo tomo como propuesta trabajar en pequeños grupos dentro de la sala, ¿no? Dentro de la sala de 5 años. Este modo de programar, de organizar la enseñanza para dar determinado contenido, también es leído y es aprendido y es tomado como un modo de asociación entre niñas y niños que permite arribar a mejores resultados. Tal vez con algunas dificultades dentro de la lógica propia de una sala y la complejidad que lleva adelante la cuestión de la socialización, pero el fin último, digamos, de este modo de organización, de esta estrategia que es el trabajo en grupos, es el que va a permitir de alguna manera valorar esta opción como una opción para concretar un fin determinado. Bueno, los diversos autores, lo que no dije hasta acá es que el texto en el que me voy a basar es un documento elaborado por Ruth Harf y se llama Estrategias Metodológicas. Los distintos autores hablan de las estrategias y, por ejemplo, nos encontramos a Cole, que en 1987 habla de la estrategia como un procedimiento, como un modo de organización
de acciones coordinadas para la consecución de un fin. Esto habla de un método, es decir, una organización, un camino, un modo de llegar a un fin. Y esto incluye acciones de diferente tipo que están organizadas y conducen a un fin y a un resultado determinado. La estrategia, nos dice Cole, que proviene del ámbito militar, como conocemos, como habrán escuchado, y es el arte de proyectar. El arte de proyectar para poder proyectar, dirigir, para elaborar un plan que nos lleve al éxito de la situación, digamos, a vencer al enemigo. En el caso de la educación, tomamos este término con un poco más de laxitud, ya que no tenemos enemigos para vencer, al menos es lo que pienso por el momento. Pero hay una organización desde el lugar de la proyección, desde la posibilidad de ordenar, dirigir, organizar y prever. Es un conjunto de reglas y a partir de allí la obtención de un resultado determinado. Vieron que hay como diferentes modos de hablar de las estrategias y algunos hablan de un método. En realidad, nosotros vamos a diferenciar estrategias de método y también de técnica, ya que las estrategias permitirían un abordaje más amplio de la situación y ahora les voy a decir por qué. En cuanto al método de enseñanza, se refiere a una organización ad hoc a los fines de resolver los objetivos, digamos, de esa propuesta o de ese campo disciplinar determinado. Esto se refiere a que es una organización propuesta para ese modo para ese modo de resolución. En cambio, las técnicas de enseñanza son recursos que se pueden incluir dentro de la lógica del método. Y el método, a su vez, puede ser un modo de estrategia, ¿sí? Dentro de la lógica de las estrategias, un método puede ser ese camino que yo utilizo para, por ejemplo, enseñar el lavado de manos y la organización luego de la merienda. Por ejemplo, bueno, previa a la merienda y luego de la merienda. Entonces, todos esos pasos consecutivos que yo realizo para organizar este momento de la merienda, que lleva en sí un momento previo y un momento posterior, es el que me va a dar un fin determinado, me va a proporcionar una finalidad determinada. Bien, hasta ahí. Y en cuanto a las estrategias son un sinfín de opciones que toma el docente para organizar la situación de enseñanza. Y su fin último es enseñar. Hay un autor que se llama Peter Woods, que dice que las estrategias son formas de llevar a cabo metas, ¿sí? Como conjunto de acciones identificables, orientadas con fines amplios y generales. Digamos, en líneas generales, entonces, que quede claro que la estrategia es un conjunto de opciones que toma el docente a fin de poder concretar determinadas situaciones de enseñanza. ¿Sí? Y bueno, lo que genera una estrategia es una situación de enseñanza más estable.
Y cuando una estrategia es lograda, lo que sucede es que se establece, se erige como una acción cotidiana del docente. Y de allí se produce un cierto modo de ritualización o de rutinización. Entonces, cuanto más certezas encuentra el docente en el modo que la utilización de esos recursos le brindan resultados más fiables, es cuanto más se aferra a estos modos de operar, ¿sí? O estos modos de actuar. Y cuanto más cambios se producen dentro de la situación de enseñanza, digamos que tenemos grupos como mayormente movilizados o con mayores inquietudes dentro de la sala, probablemente debamos acudir a formas más claras y más organizadas de estas estrategias para poder llegar a nuestros fines. Esto está ligado a una cuestión muy intrínseca al proceso de enseñanza y a la vez al proceso de aprendizaje, que es justamente ese componente de simultaneidad y de incertidumbre en relación a los procesos que se producen. Yo sé certeramente que voy a enseñar y que voy a enseñar con determinadas estrategias para obtener determinadas metas, pero no sé cómo se va a dar a producir esa situación dentro del contexto de enseñanza y dentro del contexto de la clase. Yo puedo, antes era como visto como algo sumamente necesaria, la organización total y la determinación total de todas las variables que se producían dentro de la clase. En la actualidad nos encontramos con una necesidad de organizar y de pensar esas opciones y esas generalidades y esas variables que se van a producir, pero no con el fin de controlarlas como se producía en la ideología o en la escuela tradicional, en la enseñanza tradicional, sino con los fines de poder dar mayores opciones. Yo dije en el video anterior que yo sé con certeza lo que voy a enseñar, pero no sé cuánto de eso es lo que va a quedar en mi alumnado, entre las niñas y niños con los que estoy, digamos, debatiendo este nuevo conocimiento, en el que estoy incorporando nuevos contenidos, no sé cuáles van a ser los resultados en relación a eso. Entonces vamos a diferenciar que hay una necesidad de organización previa, no para controlar, sino para generar múltiples puertas al proceso de conocimiento. Entonces, a esto iba con la idea de que cuando yo, digamos, dispongo de algunas estrategias que me resultan efectivas, es altamente probable que yo como maestra tome esas estrategias con mayor nivel de ritualización que si no me fueran efectivas. Probablemente termino mi clase, que fue un fracaso, lo que voy a hacer es decir, ay no, voy a cambiar esto, voy a cambiar esto, voy a cambiar el modo de iniciar, voy a cambiar el diálogo final y voy a cambiar la consigna. Entonces todos esos cambios son los que hacen que esa inestabilidad de la situación en la que muchas cosas me hicieron como ruidito, van a generar la necesidad de optar por otras estrategias. Y de allí se desprende la idea de docente estratégico. Es decir, el docente
o la docente, la necesidad con la que nos encontramos en un contexto de confluencia de diferentes elementos, lógicas, vínculos, relaciones, digamos, la el lugar de donde proviene el niño, niña, bueno, todas esos condicionantes, incluyendo lo institucional, van a determinar si esos modos son más o menos eficaces, digamos, eficaces para la consecución del fin que persigo. Entonces, atado a esto, podemos decir que las estrategias están ligadas justamente a diferentes concepciones. Yo al momento de decidir cuánta participación le doy al grupo de niños en el momento del diálogo inicial o del encuentro, o en qué medida doy la palabra, está hablando de una concepción que yo tengo acerca de cómo es la enseñanza. Pienso que la educación que la enseñanza es más o menos permeable, que la relación entre docente y alumno es más o menos simétrica o asimétrica. Estoy de acuerdo con que la participación del niño debe ser constante y que el conocimiento se construye, o pienso que el docente tiene la potestad de definir cuáles son los conocimientos que deben ser distribuidos y que debe concentrar la palabra porque la cuestión de autoridad es necesaria para poder desplegar el conocimiento. No sé. Hay multiplicidad de razones y de posicionamientos e ideologías que hacen que yo decida por unas estrategias y no por otras. Entonces hay una concepción de hombre, hay una concepción de sociedad, hay una concepción de educación, lo mismo que les decía anteriormente en relación a la selección de contenidos, ¿no? Y al modo de visualizar esa selección. Si bien hay una estructuración que viene dada por la institución en sí y por, bueno, y toda la estructura alrededor de la institución en sí, también el docente tiene su grado eh, de movilidad y de decisión dentro del marco de referencia que es la institución escolar, ¿sí? Nunca nos vamos a encontrar con una posición neutra, evidentemente. No hay neutralidad cuando hay seres humanos jugando su lugar en diferentes espacios, sea en el educativo y en tantos otros. Y una postura ideológica que determina ese lugar de esas estrategias. En el lugar de la toma de decisiones, de las estrategias y la toma de decisiones, existe un estilo del docente que es el que de alguna manera delimita cuáles son esas opciones por las que va a inclinarse. Hay un lugar de decisión, el docente opta por utilizar la planificación del docente de su par del año pasado que le dio resultado y hacerle algunas modificaciones o darla tal cual porque no tiene tanto tiempo para reorganizarla. O escuchar, hay una fuerte impronta del equipo directivo que dice esto va por acá. Entonces, el docente y la docente se encuentra entre esas múltiples variables por las cuales decidirá cuáles son las de mayor agrado o con las que se pueda mover con mayor pericia y prestancia. También es cierto que se da una relación asimétrica que es necesario construir, pero además entender que se da de esta manera.
docente y alumno se encuentran en una situación asimétrica, que no es una situación, no es algo negativo la asimetría, sino que justamente es reconocer que la autoridad en relación al proceso de enseñanza está dada por la autoridad que le otorga conocer, tener pericia acerca del tema que va a desarrollar. El conocimiento es inherente a la autoridad, no al autoritarismo. Entonces, de este modo se define el cómo enseñar y de este modo se define cómo orientar los procesos de aprendizaje para que estos sean lo más efectivos posibles. En cuanto a los contenidos, a las estrategias y contenidos, la relación que se establece es que los contenidos de alguna manera determinan son parte, digamos, de una determinación, en parte, ¿no? Y en parte de una selección-decisión. Y en parte de una construcción histórico-social, política, de un momento que traza qué cosas son las que se definen como contenidos válidos en un momento social determinado, en un momento histórico determinado, en un contexto determinado. Entonces, a partir de allí, las estrategias, fíjense que las estrategias resultan en un modo bastante novedoso y más que nada visualizado desde una perspectiva de educación más amplia, en la que los procesos sean entendidos como totalidades, ¿no? Y que se pueda enseñar desde una perspectiva global. Lo mismo sucede cuando hablamos de método del enfoque global y lo mismo sucede cuando hablamos de procesos de alfabetización. En cuanto a las actividades de los alumnos, las estrategias deben ser pensadas como un proceso complementario en relación a las actividades. Es necesario que haya una vinculación entre las estrategias que produce el docente y las actividades a desarrollar por el estudiante, ¿no? Porque finalmente ese niño o niña deberá desarrollar habilidades, destrezas, comportamientos, conocimientos varios, que van ligados a los modos en que las actividades, en que las estrategias son propuestas. En cuanto a la estrategia y la planificación, podemos decir que en general lo que sucede con la planificación en relación a las estrategias, ¿no? Es que en ningún lugar de la planificación, si se ponen a mirar, aparece estrategias docentes. Y esto es porque hay como puede ser, una cosa puede ser que es algo nuevo, lo que les venía, nuevo en el sentido de hacer visible que el docente tiene opción de decidir y de forjar, digamos, su caja de herramientas del modo que le resulte más cómodo y más provechoso para poder actuar y desenvolverse dentro de la situación de enseñanza. Pero por el otro lado, no es tan común desarrollar procesos autónomos de concientización, de concienciación acerca de lo que realizo en el aula o en la sala. Sucede que yo, mi clase, entro, digo, hago todo lo que tengo planificado y otras cosas que no estaban previstas y se me pasó la jornada de trabajo, la jornada laboral. Y todo lo que hice como parte de mi desempeño en el proceso de enseñar estaba pautado dentro de las actividades y de los contenidos. Digamos, la mayor centración, si yo hago visualizo una hoja de planificación de un docente,
lo más claro, lo que aparece con mayor claridad es un propósito o un objetivo, contenidos a enseñar y las actividades. Digamos que es como la línea estructural que aparece más denotada y con mayor claridad. Esto sucede, puede ser también otra de las cuestiones por las que sucede, es que no estamos acostumbrados a estos procesos de hacer conscientes nuestros procesos intelectuales. Digamos, esta idea de metacognición que apareció no hace tantos años, qué sé yo, era unos 20 años, habla justamente de esta necesidad de hacer visibles esos procesos que lleva adelante el docente, la docente, para poder pensarse y reflexionar acerca de qué en esa situación de enseñanza puede ser valorado como interesante y posible de ser continuado y desarrollado, y qué es aquello que no. Entonces, justamente lo que se produce como falta como producto de este desconocimiento acerca de los procesos de las estrategias que utiliza la docente, la maestra, el maestro, se hace muy difícil saber al momento de evaluar qué cosas son las que yo, docente, debería poder eh, cambiar o mejorar o reforzar o simplemente volver a producir de la misma manera. Y la otra cuestión a tener en cuenta acerca de la planificación, de estrategia y planificación, es el lugar que tienen las consignas. Las consignas, de alguna manera, son productoras de conocimiento y a la vez vehiculizan ese conocimiento. Si una consigna está mal dada, probablemente impida que se efectúe ese proceso intelectual que deba llevar adelante el niño o niña. Y ni hablar cuando hablamos bueno, cuando digo proceso intelectual, me puedo referir tanto a a una destreza, una habilidad o a un conocimiento mayormente complejo. Sabemos que en los primeros años de vida vamos a hablar de todos esos conocimientos ligados a la estructuración del propio cuerpo de los niños y niñas. Eh, bueno, en cuanto a- al desempeño docente, podemos decir que justamente todo esto que venimos mencionando hasta acá, hay una constante concreción de estrategias. El docente, la maestra, el maestro, todo el tiempo desarrollan estrategias para enseñar. Así que es una parte, digamos, una actividad, sí, una actividad inherente de la actividad educativa. Antes, o en el modelo tradicional, lo que sucedía es que lo que se intentaba hacer era reproducir de modo maravilloso e impecable un modelo dado por la docente que estaba al frente de la clase y le decía a esa docente Nobel, a ese docente Nobel, cómo debía llevar adelante ese proceso. Em, Vamos a decir entonces que no existe hablando de modelo impecable, que no existe ese modelo impecable en el que la perfección es la madre de la enseñanza, sino que justamente hay diferentes, comprender que las puertas, como ya he dicho en otras ocasiones, las puertas de acceso al conocimiento son múltiples, por lo que las puertas de acceso a la enseñanza, desde la enseñanza, también deben poder ser múltiples. Y de hecho, en deseo y en idealismo, deberían ser mayor cantidad, así tenemos más opciones para poder arribar al conocimiento.
Bueno, no hay un enfoque único, no ni óptimo ni seguro, sino que es falible, es múltiple, es maleable, carece de garantía, no es garantía. Eh, bueno, algo que ya les había dicho era justamente que no hay neutralidad en las estrategias, por lo tanto, la disposición cultural, emocional, vincular, temporal, espacial, etcétera, 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 en la que las coordenadas, digamos, en las que me paro yo como seño para poder enseñar, hablan de mí desde un lugar concreto subjetivo. Esto me lleva a pensar y a dilucidar diferentes herramientas que están situadas desde un lugar en el que con el que yo concuerdo, ¿sí? Ese lugar ideológico es el que me aporta mi lugar para poder tomar las decisiones que deseo. Bueno, punto aparte vamos a los diferentes aportes de los autores para hablar de cómo las estrategias son posibles desde diferentes lugares y posicionamientos. Por ejemplo, Hargrave eh, es un pensador como José Jimeno Sacristán, como Delia Lerner, Bárbara Rogoff, y creo que no me olvido de nadie más. Frank, que es el último enfoque que vamos a mirar, les voy a contar brevemente cuáles son los aportes de cada uno de estos autores y autoras. La idea es que hay diferentes modos de concebir justamente estos modos de situarse dentro de la idea de enseñar. Uno de ellos es la perspectiva de Hargraves, Robert Hargraves, quien habla de una actitud constructiva en relación al conocimiento y creativa de parte del profesor-profesora. Y ¿se acuerdan que les decía con anterioridad respecto de aquellas estrategias que funcionan mejor? Bueno, este autor dice que esas estrategias que funcionan mejor justamente son las que más se sostienen y se instituyen, como en los procesos de institucionalización de las instituciones, que hay un proceso institucionalizante, digamos, y una institucionalización, una decantación de eso que dio buenos resultados y se erige como un modo de actuar del docente. Entonces después nos encontramos con diferentes estilos, ¿no? Hay la docente que es más cercana a los niños, a partir del vínculo genera todo el proceso de enseñar. Hay otras que son más intervencionistas, otros docentes que permiten que haya como una repartición, digamos, de los saberes y un saber compartido. Bueno, aquellas formas que son mayormente eficaces, mayormente que dan mejores resultados, son las que se sostienen. Y también presenta el concepto de mediaciones institucionales, donde aparece una especie de puente entre los modos que el docente adquiere y el modo en que la sociedad se desenvuelve. Entonces hay una distancia entre la sala, la clase, lo que se produce ahí, lo que se amasa como saber y lo que sucede afuera. Entonces, el docente con sus estrategias va a intervenir a modo de puente para que eso que se va produciendo sea más cercano al ámbito en el que se desarrolla, en ese ámbito social. José Jimeno Sacristán habla de los esquemas prácticos y esquemas prácticos justamente son aquellas disposiciones
prácticas en las que el docente decide continuamente qué hacer y en qué modo va a abordar el conocimiento. También es cierto que toma en cuenta el modo de aprender de sus niños, niñas, estudiantes, a fin de poder generar esos esquemas o esas disposiciones. Y también otra de las cosas que tiene en cuenta es las relaciones que se producen, tanto entre docente y alumnos, alumnas, y entre el conocimiento que se produce, y también con el conocimiento que se produce. Entonces, esos esquemas, esas disposiciones son más difíciles de hacer visibles ya que se resuelven en el acontecer cotidiano. Y como ustedes sabrán, se abre la puerta de la sala o del aula y el tiempo parece correr muy deprisa. Entonces, estos esquemas prácticos se ponen a funcionar, pero al momento después de ver cuáles son esos procesos, si no hago como un trabajito inmediato a eso acontecido, en general es un proceso propio de la práctica, de las residencias y prácticas de futuros docentes, ¿no? Esto de mirar qué sucedió y entonces se hace una evaluación constante. Cuando el trabajo es cotidiano, por ahí el tiempo apremia y el proceso de evaluación queda un poco limitado a un raconto de sucesos o a la mención de alguna situación particular acontecida o algún niño que presenta dificultades. Entonces, esto hace que la evaluación no sea tan rica y bueno, y justamente las estrategias que utilizo no puedan ser visualizadas y modificadas o sostenidas de acuerdo a lo que sea necesario. Bueno, otro de los aportes que toma la autora, ¿sí? Ruth Harf, es el de participación guiada. Y es un aporte muy interesante ya que otorga una flexibilidad en esa relación de saber entre alumno-docente, ya que el docente actúa como un puente entre ese niño y el conocimiento. Hay un objetivo a alcanzar que es esa autonomía de parte del niño o niña. Y el docente lo que hace es actuar como sostén. Y el producto de esta relación y de esta opción que ofrece el docente, o la maestra o el maestro, es un traspaso progresivo del control del proceso de aprendizaje del niño o niña, ¿sí? Digamos que el producto final es la opción de poder autogestionar mis propios conocimientos y mis propios aprendizajes. Y esto es muy piola porque permite una dinámica muchísimo más activa que otros tipos de intervenciones. Entonces acá la intervención del docente está situada en poder guiar, orientar para poder generar procesos de autonomía. Bueno, en cuanto a Delia Lerner, que proviene de una perspectiva más constructivista o en relación a la mirada mucho más constructiva o cognitiva de los conocimientos, nos hace el aporte de las situaciones problemáticas. Las situaciones que permiten confrontar esos procesos en los que estoy en los que me encuentro como alumno, alumna, ¿no? Como niña, como niño. Aquellas situaciones que permiten evaluar una situación en función de los conocimientos que tengo,
para ir elevando ese nivel de conocimiento. ¿Cómo se va elevando? ¿Cómo se va complejizando? Prendiendo de algo que ya tengo aprendido o conocido y utilizando alguna situación que genere una disrupción, un conflicto. El conflicto eh, cognitivo lo que permite es arribar a múltiples respuestas. Hay algo a resolver y puede ser mirado desde diferentes aristas. Lo bueno es que, bueno, es bueno, pero me tengo que bancar esa imprevisibilidad y ese nivel de incertidumbre que genera no tener la respuesta posta, la respuesta adecuada, la respuesta que debe ser. Entonces, es muy importante en este modo de abordaje ofrecer problemáticas a ser resueltas que puedan ser dialogadas, dirimidas, consensuadas y debatidas entre pares, así como hay, bueno, y un corrimiento particular de la docente o del docente, y también una intervención orientada a ofrecer justamente esos espacios necesarios para que esa situación se vaya complejizando, ¿no? Para que prenda en opciones, para que se abra, para que se enriquezca. Y uno de esos modos es ofreciendo alternativas como modos de preguntar diferentes, ¿no? Porque justamente en cómo, una de las estrategias sería cómo yo elaboro esas preguntas que voy a realizar para que el conflicto, para que esa situación se enriquezca y genere nuevos conocimientos y nuevos abordajes. El modo de preguntar, entonces yo puedo preguntar simplemente y esa pregunta llevar a la búsqueda de información, ¿no? Pregunto, ¿y cómo, no sé, cómo es la plaza de mi barrio? Entonces, los niños pueden buscar información acerca de cómo es la plaza del barrio. Yo puedo preguntar qué diferencias hay entre la plaza del centro de la ciudad y la plaza de mi barrio. Bueno, acá estoy poniendo una cuotita más y un proceso más intelectual de comparación entre uno y otro espacio. Otra de las, bueno, de las opciones de preguntas que a veces me sale sin querer, ¿no? Es cuando digo, bueno, ¿y qué tiene la plaza? Y voy a decir, y tiene árboles, tiene plantitas, tiene hamacas, tiene... En realidad, simplemente esa pregunta me lleva a nombrar elementos desvinculados y que no requieren de procesos cognitivos más que de un poco de memoria. Entonces, digamos, los tipos de preguntas tienen una injerencia en los modos de resolución de esas actividades. Y el último aporte que tomamos es el de Frank, que habla de un esquema que bueno, es bastante habitual, se llama espacio didactológico y se refiere a un cierto número de preguntas, ¿no? que responden a esa organización de la enseñanza. Bueno, una de las preguntas que se hace son 6 preguntas. ¿Qué enseñar? También se pregunta por qué, a quién, por qué medios, a través de quién y cómo, ¿no? Las clásicas preguntas, ¿qué, cómo, a quién y por qué, a través de qué y
porque a través de quién y de qué medios, ¿no? Estas son las variables que toma y la idea es poder definir qué se enseña, cuál es el contenido, por qué, el objetivo o el propósito, a quién, ¿no? Cómo se define ese grupo de niñas, niños, a través de quién, si de, de, de una clase dirigida por el docente o bien de un proceso de enseñanza mutua entre niñas y niños. ¿Por qué medio? Será a través, bueno, hoy la tecnología nos brinda múltiples posibilidades, pero podemos acudir a recursos de diferentes, eh, de diferentes naturaleza, como pueden ser videos, audios, imágenes, explicaciones, etcétera, etcétera. ¿Y cómo sería a través de qué metodología? Entonces, de este modo, bueno, define una caracterización de esa organización y brinda diferentes características. Bueno, hasta, hasta aquí los aportes de los diferentes autores para pensar las estrategias, desde qué lugar, desde qué marco referencial me voy a guiar. Existen criterios, ¿sí? Que son los que me van a permitir definir qué estrategias para qué momento. El principal de ellos es la coherencia, ¿sí? Yo tengo que saber definir qué voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar. También tengo que ofrecer un abanico de opciones, diferentes estrategias para los diferentes momentos de la situación a la que voy a enseñar. Otra de las cuestiones es definir qué grupo, ¿sí? Con quién me voy a encontrar, entonces qué necesidades tiene ese grupo de cómo deberá organizarse esa situación de enseñanza. Las opciones que tengo en relación a los recursos, qué recursos tengo, cuáles son necesarios, pero también cuáles tengo disponibles, qué disponibilidad. Y después la cuestión de la institución, de los vínculos producidos, de qué tipos de contenidos voy a enseñar y qué prioridades aparecen en relación a qué. Bueno, hay una serie de principios que propone RATS que son justamente relativos a las posibilidades que tienen los niños de generar procesos metacognitivos, eh, procesos en los cuales su, su modo de aprender tenga un protagonismo real y se constituya en un sujeto activo y tenga opciones de responder por sí mismo a esa situación de enseñanza. Entonces, esa estrategia que voy a definir tiene que brindar la opción de tomar decisiones razonables, darle un papel activo al niño, exigir ciertos procesos intelectuales por parte de ese niño y niña y definir diferentes niveles de intereses. Siempre teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrollan y que el niño o niña pueda desarrollar ciertos principios que le resulten significativos, ¿no? Y que no se ciña a un proceso mecánico de resolución. Lo mismo en relación a su papel activo social, que esto que yo demande tenga opción de ser resuelto en conjunto con otras y con otras. Y obviamente que sea del interés y eh, sea apropiado para los propósitos que yo que tengo como necesidad, ¿no? Eh, bueno, bueno,
En líneas generales, como proceso a llevar adelante, creo que hay una necesidad de tomar conciencia de que las estrategias son parte del proceso de construcción de una situación de enseñanza rica en producción. La situación de enseñanza requiere de un proceso activo, de una participación activa de parte de la docente, del maestro o de la maestra, lo que significa que no debemos desconocer que hay procesos intelectuales que demandan el uso de estrategias, pero que también hay procesos de carácter instrumental. Yo viabilizo a través de preguntas pertinentes una situación de enseñanza. Oriento, guío a ese grupo de niñas, niños con el fin de generar una acción, intervención y participación de parte de los niños, niñas de manera adecuada. Por supuesto que las estrategias es necesario sean evaluadas. Para poder generar nuevos procesos de intervención es fundamental conocer qué es lo que hago como docente. Entonces, para evaluar las estrategias debo tener en cuenta las concepciones que tengo acerca del ser docente, de hombre, de educación, de enseñanza, de aprendizaje y todas esas concepciones que me hacen justamente humana como docente. La pertinencia de esas estrategias, ya los habíamos dicho, la coherencia con los proyectos institucionales, entonces una coherencia interna en cuanto a la relación contenido y grupo de niños, niñas, una coherencia en cuanto a lo institucional, una coherencia en cuanto a lo que demanda la estructura en la cual estoy inmersa. Y bueno, una adecuación a ese grupo y a esas opciones que le ofrezco a esos niños o niñas para aprender. También la multiplicidad y riqueza de acciones para que ese proceso de enseñanza sea posible. Finalmente les voy a mencionar algunos tipos de estrategias, que uno de ellos puede ser la coordinación de conversaciones grupales, las puestas en común, la selección de consignas y actividades, ¿sí? Las actividades libres o actividades dirigidas y la selección de saberes previos. Bueno, todas estas son opciones de estrategias. Finalmente les voy a decir que las estrategias lo que permiten es accionar de manera adecuada, pertinente y son en general estructuras ad hoc, ¿sí? Son invencionadas para ser puestas en acto en un determinado momento. Son una generación, pueden ser una generación espontánea, pero cuando yo tomo conciencia de ellas, este esquema que actúa como un reflejo de una situación en la que estoy resolviendo algo, puede convertirse en el punto de partida de un nuevo proceso de enseñanza y a la vez constituirse en puentes de nuevas opciones para el grupo de niños o niñas. Y genero una orientación real de un proceso de aprendizaje que está en marcha al momento que llevo adelante un contenido seleccionado dentro de una sala o de un aula. Entonces, tomar conciencia de las estrategias que utilizo me va a permitir mejorar ese proceso de enseñanza y a la vez me va a permitir tomar nuevas estrategias y adquirir mayor pericia en relación a lo que enseño. No me va a ofrecer para nada garantías acerca de que los chicos van a aprender, de lo que los chicos van a aprender. Pero sí
probablemente se va a hacer visible cuando el aula o las salas se pongan en marcha y cuando vea que se produce dentro de la lógica de lo colectivo algunas opciones ricas en contenido, en interacciones, en intervenciones, en decisiones tomadas por el propio grupo de niñas o niños que tengo a cargo. Así que, bueno, esto sería todo.